Hola, soy el Dr. Drago del equipo de Tobillo y Pie del Hospital del Trabajador y coordinador de su curso. Y vamos a hablar acerca de patologías de tobillo y pie para médico general. Nos propusimos los objetivos de revisar las patologías más frecuentes con las que pueden encontrarse en la atención primaria. Para eso vamos a identificar primero la epidemiología, luego anatomía y biomecánica. Vamos a pasar por patologías en la consulta ambulatoria y en el servicio de urgencia y finalmente nos vamos a llevar algunos mensajes para la casa. Para ir a un lugar tan precioso como este, necesitamos ir caminando con nuestros tobillos y pies y sin embargo, el 30% de las lesiones deportivas son un esguince de tobillo y esta es la más frecuente, de hecho, de las lesiones deportivas. Por otro lado, el 24% de la población presenta dolor crónico de tobillo o pie. Para partir ayudando a nuestros pacientes, tenemos que identificar las superficies de cada una de estas estructuras. Entonces, partiendo por el pie, identificamos una superficie dorsal y plantar, medial y lateral. Y por otro lado, en el tobillo, una superficie anterior, posterior, medial y lateral. El tobillo tiene el movimiento de dorsiflexión y flexión plantar, como lo estamos viendo en el video. Y este movimiento se genera gracias a la articulación del talo con la mortaja creada por la tibia y la fíbula distal. Por otro lado, el retropié se mueve en inversión y eversión, como se ve en el video. Este movimiento se genera gracias a la acción conjunta, el movimiento conjunto de la articulación subtalar, marcada en verde, o talocalcánea, con la articulación de Chopard, que está compuesta por la talonavicular y calcáneo-cuboidea, y que está marcada en azul en la imagen. Por otro lado, tenemos también la articulación de Lisfranc, que es la articulación tarso-metatarsiana, en la que las cuñas y el cuboides articulan con los respectivos metatarsianos. Revisando la anatomía y biomecánica del tobillo, vamos a identificar los ligamentos laterales, que son los que más frecuentemente se lesionan, y el ligamento deltoidio, que está por medial y que es el principal estabilizador del tobillo. Cabe destacar que el ligamento más frecuentemente lesionado en el esguince de tobillo es el ligamento peroneo astragalino anterior. Respecto a la musculatura, vamos a identificar el tríceps sural, gastrocnemio y sóleo, el tibial posterior, el cual tiene su tendón, genera patología asociada a pie plano, y vamos a hablar de la insuficiencia tibial posterior, y tibial anterior, que es importante para el examen neurológico de columna, ya que es el más representativo de L5, y los músculos peroneos, que son el principal estabilizador que evitan la inversión forzada de tobillo. Pasando a las patologías en la consulta ambulatoria, vamos a hablar de talalgia, pie plano y metatarsalgia, que son causas frecuentes que llevan a los pacientes a consultar por dolor. Primero, talalgia es, doctor, me duele el talón. Ese es el motivo de consulta. Básicamente duele la zona posterior del retropié o la zona plantar, medial, etc. Aquí en los puntos rojos que se ven en la pantalla en la imagen de la derecha, vemos en el punto de abajo de la imagen de la derecha donde duele la fascitis plantar. Y también a mano izquierda, el punto rojo de la derecha, también es el punto más representativo donde duele habitualmente la fascitis plantar. Esta es la causa más frecuente de talalgia, pero también existen otras como la tendinopatía aquiliana, que duele en los puntos que están en relación al Aquiles, en la imagen de la derecha, y la atrofia de la grasa plantar, que es el punto central que se ve en la zona plantar del talón. Otras causas de talalgia son fracturas por estrés de calcáneo, síndrome de túnel tarsiano o incluso tumores. Vamos a partir revisando la fascitis plantar. Se asocia frecuentemente a contractura de Aquiles y en la fisiopatología
se generan disrupciones del colágeno, infiltración de mucopolisacáridos, degeneración mixoidea. Entonces vemos a la derecha fibras completamente rotas algunas, con el tejido desordenado, con poca celularidad y mucha infiltración de mucopolisacáridos. Esto es un corte histológico de un paciente con fascitis plantar. Y a mano izquierda vemos fibroblastos bien ordenados en una fascia plantar sana. Entonces, esta es la fisiopatología de la fascitis plantar. Por otro lado, en la clínica, lo más frecuente es que los pacientes tengan un dolor intenso con los primeros pasos del día o después de un largo descanso. ¿Dónde duele? Donde recién vimos que acá está en el punto rojo, pero también duele a la palpación del cuerpo de la fascia plantar, que se puede ver en las líneas de abajo a la izquierda. En la fascitis plantar, habitualmente el diagnóstico es clínico y no es necesario hacer imágenes. Sin embargo, cuando los pacientes tienen síntomas por más de 6 semanas, es recomendable hacer una radiografía, nada más que porque el diagnóstico diferencial de tumores existe también. Y está descrito la presencia de tumores incluso malignos en pacientes que inicialmente tuvieron un diagnóstico de fascitis plantar. Ahora, nos va a pasar en la consulta que lleguen los pacientes con radiografía y muestre un espolón calcáneo, que es este cacho óseo, esta exostosis que se ve en el calcáneo por plantar a la derecha, que está marcado con la línea roja. Es súper importante tener claro que el espolón calcáneo no duele, ya que está presente en pacientes asintomáticos y en pacientes sintomáticos en la misma proporción. Hay varios estudios que lo han evaluado. Entonces, por otro lado, podemos tranquilizar al paciente en que no es el espolón lo que duele, es la fascitis plantar y no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Muchos pacientes, de hecho, llegan porque quieren operarse el espolón calcáneo y les damos esta explicación varias veces. Ahora, otro punto respecto al espolón calcáneo es que en realidad no está en relación a la fascia plantar, sino que está en relación a la inserción del flexor corto de los dedos. Con todo esto, ustedes pueden tener herramientas para educar a los pacientes en que el espolón calcáneo no es una fuente de dolor, no es una fuente de generación de fascitis plantar y por lo tanto no requiere manejo quirúrgico. ¿Cómo vamos a hacer el manejo de la fascitis plantar? Lo más importante y lo que tiene mejor evidencia es la elongación de fascia plantar y tríceps sural. Inicialmente, los pacientes pueden hacer ejercicios por su cuenta, como los que vemos acá en las imágenes de la derecha. También es importante recomendarles bajar de peso, analgesia, pueden usar plantillas o taloneras de silicona, frío local y recomendar calzado con buen soporte y acolchado plantar. La analgesia no es curativa, sino que es sintomática, o sea, no va a solucionar esta patología, sino que va a ayudar a disminuir los síntomas. ¿Cuándo vamos a derivar la fascitis plantar? Cuando no hay respuesta a manejo completo por al menos 4 meses y cuando estamos frente a la sospecha de otra patología, como por ejemplo síndrome de túnel tarsiano, fractura por estrés de calcáneo, algún hallazgo radiográfico que nos sugiera otra patología concomitante. Finalmente, vamos a destacar que el 90 a 95% de la fascitis plantar mejora al año. Entonces, este dato es importante dárselo a los pacientes para explicarles que esto es una patología de larga duración, ¿ya? Y en la cual ellos tienen que mantener los ejercicios. A veces también los especialistas pueden evaluar la infiltración, pero no les recomiendo indicarlo en atención primaria, ya que tiene algunos efectos adversos que es importante evaluar correspondientemente.
Ahora vamos a pasar a la tendinopatía aquiliana, que es otra causa de talalgia. Son los puntos rojos de la imagen de arriba a la derecha, que son los 2 puntos en relación al Aquiles. ¿Por qué son 2 puntos? Porque la tendinopatía aquiliana puede ser insercional, como muestra la imagen de la izquierda, asociada a una deformidad de Haglund, que es esta deformidad dura en la zona posterior del calcáneo, o también puede ser una tendinopatía aquiliana no insercional, como se ve a la derecha, que se genera aumento de volumen y dolor proximal a la inserción del Aquiles. ¿Cuáles son los síntomas? Es dolor e inflamación. Dolor principalmente. Y al examen físico vamos a encontrar inflamación, aumento de volumen a veces. También existe alteración de la reparación de tejidos, así como mostramos los cortes histológicos de la fascitis plantar, cortes histológicos de tendinopatía aquiliana también muestran alteración celular, muestran disrupción de fibras de colágeno, y por lo tanto es una patología de lenta evolución, degenerativa, y la sintomatología frecuente además es dolor gradual con la actividad. Respecto al uso de estudio, la radiografía la vamos a usar cuando hay mala respuesta a tratamiento por más de 6 semanas, pensando en buscar otros diagnósticos diferenciales. La ecografía puede ser utilizada para el diagnóstico, es confiable y también puede servir para el seguimiento. Sin embargo, no se usa de primera línea, sino que se usa frente a por ejemplo, 1 o 2 meses de mala respuesta al tratamiento. Resonancia magnética en general es un estudio que vamos a usar los subespecialistas cuando estemos planificando algún tratamiento específico para ese paciente. ¿Cuál es el manejo que vamos a indicar en la atención primaria? Como es una tendinopatía, vamos a tratarlo con ejercicios excéntricos, elongación, frío local, antiinflamatorios, que nuevamente son para los síntomas, no son terapéuticos, y kinesioterapia. Vamos a ver acá en la tendinopatía aquiliana que debemos estar siempre atentos a la presencia de una rotura de Aquiles. Para eso vamos a usar el test de Matles, que es lo que muestra la imagen en que vamos a comparar la simetría de ambos pies con la flexión de rodillas, con el paciente en decúbito prono, y el test de Thompson, que aparece en el video a continuación, en que uno comprime las pantorrillas y de esa forma se genera una flexión plantar de ambos tobillos. Vamos a derivar cuando sospechamos rotura y vamos a derivar también cuando hay falla de tratamiento médico por al menos 3 a 6 meses, dado que esta es una patología de lenta evolución. Por otro lado tenemos la atrofia de grasa plantar, que es la disminución de la elasticidad del cojinete graso plantar, y de las fibras también que separan las celdillas adiposas de la planta del pie, y que se genera en la tercera edad o asociado a diabetes. El punto donde duele es el punto central que se ve a la izquierda, el punto central de la zona plantar del talón. Es ahí donde duele habitualmente. Respecto a la atrofia de grasa plantar, vamos a recomendarle al paciente usar calzado acolchado, plantillas de silicona, y también se pueden usar plantillas de contacto total de material blando, como por ejemplo el plastazote. Vamos a derivarla cuando hay sospecha de otra patología que requiera derivación. Ahora, respecto al pie plano, que es otra causa de dolor frecuente en la atención primaria, vamos a diferenciar 2 tipos. Uno es el pie plano del niño y adolescente, y el otro es el pie plano adquirido del adulto, que también se le llama insuficiencia de tibial posterior. ¿Cuál es la etiología? Hay varias. En general se asocia a pie plano en la niñez, pero también puede generarse por trauma, artritis inflamatorias, inyecciones de corticoides, anormalidades genéticas y obesidad. Vamos a ver al examen físico
desde posterior al paciente que los calcáneos están lateralizados, están evertidos. La palabra técnica es evertidos. Se ve eversión del retropié. Eso es lo que vamos a describir en la ficha. Por otro lado, vamos a solicitar imágenes cuando hay dolor, en la presencia de dolor. ¿Y qué imágenes vamos a solicitar? Radiografía de ambos pies AP lateral y oblicua con carga, radiografía de ambos tobillos AP lateral y oblicua con carga. Esto porque a veces el pie plano puede comprometer el tobillo. Y los especialistas, cuando recibamos al paciente con dolor, necesitamos ver ambas estructuras. ¿Cuándo vamos a derivar a los pacientes? Cuando tienen dolor. Por lo tanto, paciente que tiene un pie plano sintomático, vamos a tomar radiografías, que ya vimos, y vamos a derivarlo al especialista. ¿Qué vamos a hacer los traumatólogos cuando llegue el paciente? Vamos a, en general, iniciar manejo ortopédico con plantillas, kinesioterapia, recomendar bajar de peso y terapia con antiinflamatorios para disminuir los síntomas, para disminuir el dolor. Por otro lado, tenemos el pie cabo, que es lo contrario, que es un pie con el arco alto, como se ve en la imagen de abajo a la derecha y en la izquierda también. En vez de tener el retropié evertido, los pacientes tienen el retropié invertido. Y como está tan invertido, al ver al paciente desde anterior, como se ve en la imagen de arriba, vamos a ver la zona más medial del retropié. Y eso se llama signo de Pic-Abu, como aparece en nuestro video de examen físico. Pic-Abu a veces se asocia a alteraciones neurológicas y por eso es importante derivarlo cuando hay cualquier alteración al examen neurológico, cuando es progresivo o cuando hay una asimetría franca. O también, últimamente, como dolor. Si el paciente tiene un pie cabo, que es muy sintomático también, vamos a derivarlo para que los especialistas podamos indicar, en general, tratamiento ortopédico inicialmente y si hay falla de tratamiento ortopédico, la cirugía. Otra causa frecuente por la que consultan los pacientes en atención primaria es dolor del antepié, del antepié por plantar. En la imagen se ve un paciente con metatarsalgia que presenta hiperkeratosis en la zona plantar del segundo y tercer metatarsiano. Eso es metatarsalgia, es dolor del antepié en relación a las articulaciones metatarsofalángicas y que en general es por sobrecarga y se genera esta hiperkeratosis plantar. Hay varias causas. Una, por ejemplo, es la presencia de hallux valgus que disminuye la carga que soporta el primer rayo, o sea, el primer metatarsiano, y así transmite más carga hacia el segundo y tercer metatarsiano. Por otro lado, hay pacientes que tienen los metatarsianos más largos y eso puede generar también metatarsalgia. O deformidad en ortejos menores, que frecuentemente se asocia a metatarsalgia. Respecto al tratamiento, en la atención primaria podemos indicar y podemos recomendar plantillas con botón retrocapital, ya que esto va a disminuir la zona de sobrecarga donde se genera la metatarsalgia. Se indican así plantillas con botón retrocapital o también con barra retrocapital. Bueno, como siempre, analgésicos en caso de dolor y se derivan al traumatólogo para manejo quirúrgico en caso de falla del tratamiento ortopédico. Vamos a pasar a las patologías en el servicio de urgencia. Y aquí vamos a revisar lo más frecuente, que es paciente con torsión de tobillo, torsión de pie y caída de altura de pie. Para partir vamos a ver en este video que el mecanismo más frecuente a través del cual se generan lesiones de tobillo es inversión forzada de tobillo, como se ve en el video, y ahí se están lesionando los ligamentos laterales, principalmente el ligamento peroneo astragalino anterior, como ya vimos. El grado de los esguinces de tobillo que tradicionalmente se da, grado 1, 2, 3, la verdad es que se ha visto que no es proporcional al tiempo de recuperación. Por lo tanto, no les recomendamos mucho usar el grado en su categorización.
Ahora, respecto a la evaluación del paciente con esguince de tobillo, vamos a ver un paciente con aumento de volumen, equimosis y con dolor al caminar. Para saber si solicitar radiografía o no, los criterios de Ottawa son una gran herramienta. Estos disminuyen el uso de radiografía en un 30-40%. ¿Y cuáles son? Son básicamente dolor a la palpación de la zona posterior de ambos maleolos en los últimos 6 centímetros distales, dolor a la palpación de la base del quinto metatarsiano y dolor a la palpación del navicular. Así también presencia o básicamente que el paciente no pueda apoyar peso sobre ese pie al caminar tanto después del accidente como en la consulta por más de 4 pasos en cada una de esas situaciones. Si el paciente tuviese cualquier alteración en estos criterios, entonces hay que tomarle radiografía, ya sea de pie o de tobillo, dependiendo de dónde le duela a la palpación. Es importante que los criterios de Ottawa se deben usar, ojalá dentro de las primeras 48 horas, ya que ahí tienen mejor rendimiento. Y por otro lado, podemos tranquilizar al paciente de que estos criterios tienen más de un 98% de sensibilidad. Y ese 2% de fracturas que se pasaron y que no se diagnosticaron con los criterios de Ottawa en los múltiples estudios que hay, en general son fracturas que no requieren tratamiento quirúrgico y por lo tanto no marcan un cambio de conducta en el tratamiento. Ahora, al examen físico, además de los criterios de Ottawa, es importante tener en cuenta que el examen físico del tobillo se inicia en la rodilla, palpando el peroné desde proximal y también realizando el squeeze test, que es lo que vemos en el video de la izquierda, para evaluar la sindesmosis. El squeeze test es positivo cuando duele, ya sea el peroné, no la tibia, el peroné, o que duela el tobillo, principalmente porque están doliendo los ligamentos tibio-fibulares inferiores, ya sea los anteriores, posteriores o los interóseos. Las imágenes que vamos a solicitar son radiografías, ese es el estudio inicial, y vamos a solicitarlas con carga cuando el paciente espontáneamente ha apoyado desde el accidente. Si el paciente no ha apoyado espontáneamente desde el accidente, entonces mejor partamos por tomarle unas radiografías sin carga. Las proyecciones de tobillo son a P lateral y oblicua. Cuando tenemos duda diagnóstica, podemos usar el escáner para identificar fracturas ocultas que están descritas en la literatura. Resonancia magnética es de uso del especialista, en general no la vamos a usar antes de 6 semanas, de 6 semanas de manejo del esguince de tobillo, y la verdad es que la ecografía tiene muy poco valor para el cambio de conducta en el tratamiento de esguinces de tobillo. La radiografía es un muy buen examen siempre y cuando nosotros sepamos verlo. Y para esto, en 2015, hay un trabajo que mostró los lugares más frecuentes o los lugares donde se producen lesiones en el tobillo. Entonces ahí vamos a revisar en el punto 1 el malleolo medial, punto 2 malleolo lateral, punto 3 proceso anterolateral de la tibia o chaput, punto 4 el proceso posterior, o sea, el malleolo posterior de la tibia, punto 5 el domo del talo donde se pueden ver lesiones osteocondrales, punto 6 el proceso posterior del talo que puede también presentar fracturas. Perdón, punto 6 es el proceso lateral del talo donde se pueden generar fracturas. Punto 6 en la imagen de la izquierda. Punto 7, ahora sí, en la imagen de la derecha, el proceso posterior del talo, que también puede presentar fracturas. El punto 8, que es alrededor de la articulación talonavicular, que puede generar fracturas, que puede sufrir fracturas avulsivas, que nos hablarían de una lesión de Chopard que vamos a ver adelante. Punto 9, proceso anterior del calcáneo, que también puede pasar desapercibido como un esguince de tobillo muchas veces. Punto 10, son fracturas avulsivas de la pared lateral del calcáneo generadas por el extensor corto de los dedos y que son de manejo absolutamente ortopédico.
Punto 11, fracturas de la base del quinto metatarsiano. También vamos a evaluar la estabilidad. Y para eso vamos a fijarnos en que la mortaja esté completamente congruente, o sea, que la distancia entre la tibia y el talo y entre el peroné y el talo sea igual en todas sus porciones. Vamos a evaluar también el clear space tibiofibular, que es el espacio entre la incisura fibular y la fíbula, que se mide 1 centímetro más arriba del plafón tibial. Esto debe ser menor a 6 milímetros en la proyección API mortaja. Y también vamos a evaluar el clear space medial, que es la imagen con la línea roja, con la radiografía de la derecha, que es la medición entre el maleolo medial y el talo, que debe ser siempre menor o igual a 4 milímetros. Todos estos signos que hemos hablado nos hablan de la estabilidad del tobillo y deben estar normales. Frente a cualquier alteración, ese tobillo vamos a ver que no está estable. ¿Qué pasa cuando nosotros diagnosticamos el esguince de tobillo? Tiene una clínica concordante, tenía criterios de Ottawa negativo o le hicimos radiografía y estaba completamente normal, entonces vamos a realizar el tratamiento del esguince de tobillo. Para esto, tradicionalmente se habla de RICE, de descansar, frío local, compresión, que tradicionalmente se hablaba de inmovilización, y elevar. Si bien la tobillera con barras laterales es una herramienta útil para disminuir los síntomas en agudo y para permitir que el paciente tenga una mejor funcionalidad y antes. Sin embargo, debemos tratar de no usarla por más de 2 semanas, dado que lo más importante para una buena evolución de un esguince de tobillo es la rehabilitación funcional, es que el paciente haga ejercicios de tobillo. Estos ejercicios pueden ser por su cuenta. Está lleno en internet de guías para ejercicios de propiocepción y fortalecimiento de musculatura estabilizadora de tobillo, también ejercicios de rango de movimiento. Entonces, esto es lo más importante a enseñarle, a educar a un paciente con un esguince de tobillo, ya que esto va a disminuir el riesgo de que él tenga nuevas lesiones de tobillo durante el año siguiente y también le va a disminuir el riesgo de desarrollar inestabilidad crónica de tobillo. ¿Cuándo vamos a derivar pacientes con esguince de tobillo? Primero, y obviamente, frente a cualquier signo de inestabilidad en la radiografía, como la inestabilidad sindesmal de la izquierda, o también frente a la presencia de fractura, que básicamente sería una fractura de tobillo. Por otro lado, vamos a derivar a los pacientes después de al menos 6 semanas de manejo kinesiológico completo. Como vemos acá a la derecha, el paciente está haciendo ejercicios de propiocepción de tobillo. Entonces, debemos poner mucho énfasis en que los pacientes hagan una buena rehabilitación y no vale la pena derivarlos antes de que hayan hecho una muy buena rehabilitación por al menos 6 semanas. Vamos ahora a pasar a la fractura de tobillo. La fractura de tobillo es la fractura más frecuente de extremidad inferior y la vamos a clasificar de acuerdo al número de maleolos y de acuerdo al nivel del rasgo de la fractura. Esta clasificación es la clasificación de Weber y es el rasgo de fractura del peroné, el cual nos va a servir de guía. Entonces, la clasificación Weber A es cuando la fractura está bajo la sindesmosis. Weber B es a nivel de la sindesmosis. Weber C es sobre la sindesmosis. En esta radiografía vemos una fractura unimaleolar. En la radiografía que sigue vemos que se suma una fractura del maleolo medial, por lo tanto sería una fractura bimaleolar, y en esta radiografía vemos una luxofractura porque hay pérdida de la congruencia articular tibiotalar, que además es trimaleolar, o sea, está comprometido el maleolo medial, lateral y posterior. Es muy importante destacar que toda luxación, recuerden que como es una emergencia traumatológica, se debe reducir. Y en este caso debemos reducirla en el servicio de urgencia y luego posicionar una bota de yeso que debemos abrir para disminuir y para evitar el riesgo de síndrome compartimental, dado que si el yeso es un continente que no se distiende y luego el tobillo genera aumento de volumen, puede generar un síndrome compartimental o
sufrir daño de partes blandas. ¿Cuándo vamos a operar una fractura de tobillo? Cuando hay desplazamiento mayor a 2 milímetros, cuando hay una fractura de tobillo Weber-C, cuando la presencia de signos de inestabilidad en la radiografía, ya sea medial o sindesmal, o cuando hay más de un maleolo comprometido. El manejo ortopédico que vamos a indicar los traumatólogos en las fracturas de tobillo es analgesia, carga según tolerancia con la bota ortopédica que vemos a la derecha, bastones y seguimiento radiográfico semanal. ¿Cuándo van a derivar las fracturas de tobillo? Siempre. Cualquier fractura se deriva al traumatólogo. Las complicaciones de la fractura de tobillo principalmente están relacionadas a la inmovilización o a problemas quirúrgicos. Las pueden ver en la pantalla. Ahora, por otro lado, vamos a pasar a ver las lesiones del medio pie. Estas son las lesiones de Lisfranc y Chopard. Lisfranc marcado con rojo, como ya vimos, y Chopard marcado con azul. Respecto al Lisfranc, las lesiones de Lisfranc son lesiones que se sufren por mecanismo del antepié fijo con carga axial. Vamos a partir por las lesiones de Lisfranc. Las lesiones de Lisfranc se generan por un mecanismo con el antepié fijo y carga axial o por aplastamiento del pie. Se lesiona cualquier ligamento o estructura ósea alrededor de la articulación tarso-metatarsiana. Y acá vemos en la radiografía de la derecha una disrupción de la cortical de la base del segundo metatarsiano a la derecha, y vamos a ver más aún en la radiografía que sigue cómo si trazamos líneas entre los metatarsianos y cuñas correspondientes, entre el primer y el segundo metatarsiano, vamos a ver cómo en la derecha hay una disrupción de esta línea. Por lo tanto, hay una incongruencia articular asociada a esta fractura de Lisfranc. Esto es una luxofractura de Lisfranc, esto es una lesión de Lisfranc. También vemos incongruencia articular de la primera tarso-metatarsiana. Vamos a identificar también en las proyecciones oblicuas que la segunda tarso-metatarsiana está incongruente a la derecha, pero sin embargo la tercera y la cuarta se ven congruentes, ya que la línea del metatarsiano con su correspondiente base se continúa adecuadamente. En la lateral vamos a ver que también se pueden observar estas líneas. Es importante también comparar la medición entre el primer y el segundo metatarsiano, así como entre el segundo metatarsiano y la cuña medial, que básicamente uno identifica las bases de cada metatarsiano y mide entre los metatarsianos primero y segundo, o la base del segundo metatarsiano con la cuña medial, que debe ser simétrica entre ambos lados. Por lo tanto, siempre se deben tomar radiografías AP, lateral y oblicua con carga de ambos pies. Vamos a ver a continuación las lesiones de Chopard. En las lesiones de Chopard hay cualquier disrupción alrededor de la articulación talonavicular o calcáneo-cuboidea. Vemos acá esta paciente que tiene una fractura del navicular y del calcáneo derecho en el proceso anterior. Entonces esto me debe hacer sospechar una lesión de Chopard. En la proyección oblicua vemos que está alterada la congruencia articular calcáneo-cuboidea. Y en la lateral también vemos que está alterada la congruencia articular calcáneo-cuboidea. Esta paciente tiene una lesión de Chopard. Las lesiones de medio pie requieren un tratamiento con pie en alto, bota ortopédica, frío local y analgesia. Siempre vamos a derivarlas al traumatólogo, y esta derivación va a ser inmediata en la presencia de luxación. Los traumatólogos las vamos a operar en presencia de inestabilidad. Vamos a pasar a las fracturas de calcáneo, que es la fractura más frecuente del tarso. El mecanismo es por carga axial, asociado a caídas de altura. Y
hasta en un 10% presenta una fractura toracolumbar concomitante. A veces es una fractura subdiagnosticada, asociada, por ejemplo, a esguinces de tobillo, malamente, porque el esguince de tobillo tiene un mecanismo de inversión forzada, no de carga axial. Pero dado la frecuencia del esguince de tobillo, a veces en la atención primaria puede ser subdiagnosticada esta fractura como un esguince de tobillo. La derivación al traumatólogo es siempre. Vamos a pasar a ver que la proyección para evaluar las fracturas de calcáneo es con radiografías de pie, radiografía del pie a P lateral y oblicua más axial de calcáneo. Unas palabras acerca de fracturas de tibia distal y pilón tibial. Son fracturas que comprometen la superficie de carga de la tibia o la metáfisis. Derivación, hay que derivarlas inmediatamente al traumatólogo, ya que frecuentemente tienen o generan daño de partes blandas y requieren estabilización de urgencia. Por lo tanto, esto debemos derivarlo inmediatamente de urgencia al traumatólogo. Ahora, para terminar, vamos a pasar a los mensajes para la casa. En general, la fascitis plantar, tendinopatía quiliana y atrofia de grasa plantar, que son las causas más frecuentes de talalgia, tienen una evolución lenta y el manejo es médico. Por otro lado, el esguince de tobillo es importante derivarlo cuando hay duda diagnóstica o persisten los síntomas después de 6 semanas de tratamiento completo con kinesiología y analgesia. Las fracturas y lesiones de medio pie sin luxación las vamos a derivar al traumatólogo antes de 7 días, para que así el traumatólogo tenga tiempo de programar la cirugía en caso de que tuviese indicación quirúrgica, ya que la ventana para operarlas en general es antes de 3 semanas. Las luxofracturas de tobillo, cuando están, como dice la palabra, luxadas, es importante reducirla en el servicio de urgencia y posicionar un yeso, una bota de yeso, la cual se debe abrir para disminuir el riesgo de compartimental. Y por otro lado, la fractura de tobillo sin luxación la vamos a dejar con una bota ortopédica y evaluación por traumatólogo antes de 7 días, por lo que ya mencionamos. Finalmente, la luxofractura en el medio pie, como cualquier luxación, se debe derivar inmediatamente, ya que es una emergencia traumatológica. Así que muchas gracias. Esto es una imagen del Cerro Huascarán en Perú. Que les vaya muy bien.